urgente. Una noticia inesperada está dejando a los fans en shock y generando gran preocupación en todo el mundo. El reconocido actor mexicano César Évora, conocido por sus papeles inolvidables y su presencia única en la televisión, vuelve a ser tema de conversación. Pero esta vez, por un motivo que nadie quería escuchar. ¿Qué es lo que realmente está pasando con César Évora? ¿Por qué están surgiendo tantos rumores al mismo tiempo? En este video vas a entender todos los detalles de esta situación delicada que está conmoviendo a miles de personas. Pero antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización importante. Ahora, vamos a descubrir qué hay realmente detrás de esta noticia que está dando tanto de qué hablar. Hay nombres que cuando los escuchas, inmediatamente te transportan a momentos específicos de tu vida. Momentos frente al televisor, en familia, absorbido por una historia que te atrapó desde el primer capítulo. El nombre de César Évora es uno de esos nombres para millones de personas en México, en Cuba, en toda América Latina y en muchos otros países donde las telenovelas mexicanas se convirtieron en parte del tejido cotidiano de la cultura popular. César Évora no es simplemente un actor famoso. Es un rostro que forma parte de los recuerdos más queridos de generaciones enteras. Y cuando ese nombre aparece ligado a noticias sobre problemas de salud graves, el impacto es enorme, real y profundamente humano. César Évora nació el 4 de noviembre de 1959 en La Habana, Cuba, en el barrio de Centro Habana, donde las calles coloridas, la música permanente y el calor del Caribe formaban el escenario cotidiano de su infancia. Nació en una familia humilde, pero llena de amor y de cultura. Sus padres, María y Roberto, no tenían grandes recursos económicos, pero le dieron algo que vale mucho más que el dinero: una infancia rodeada de arte, de teatro y de la convicción de que las historias tienen el poder de cambiar las vidas de las personas. Ese regalo que recibió de niño fue el que moldeó todo lo que vino después en su extraordinaria carrera artística. Su padre, Roberto, era carpintero de día, pero su verdadera pasión era el teatro. Participaba en un grupo de teatro amateur del barrio y los fines de semana, como una tradición sagrada que nunca se rompía, llevaba al pequeño César al Teatro Nacional de Cuba o a los teatros del vecindario. Para ese niño que crecía en un apartamento modesto, esas visitas al teatro eran ventanas a mundos que no podía imaginar de otra manera. Las luces, los trajes, las voces que llenaban la sala, las emociones que corrían por el público como una corriente eléctrica, todo eso se fue metiendo en el alma de César desde muy temprano, formando la base de todo lo que sería su vida artística. En casa, la madre de César, María, cosía ropa para ayudar con los gastos de la familia, pero también tenía su propia forma de alimentar la imaginación de sus hijos. Creaba disfraces improvisados con sábanas viejas y cajas de cartón para que los niños jugaran a hacer teatro en la sala. El pequeño apartamento estaba lleno de libros de obras de teatro que el padre pedía prestados en la biblioteca local. Por las noches, después de cenar, la familia se reunía en la sala y cada uno leía un personaje diferente, convirtiendo esas reuniones en verdaderas funciones teatrales familiares. César creció escuchando desde Shakespeare hasta autores cubanos contemporáneos, y aunque no entendía todas las palabras, se enamoraba cada vez más profundamente del teatro. En la escuela primaria José Martí, en el centro de La Habana, el talento de César comenzó a hacerse evidente para todos. Con apenas 7 años, mientras otros niños tenían miedo de hablar en público, él era siempre el primero en levantar la mano cuando la maestra pedía voluntarios para leer una historia en voz alta. Su maestra de teatro, doña Carmela, lo notó desde el primer momento. Ella decía que César tenía un brillo diferente en los ojos cuando subía al escenario, una presencia natural que no se puede enseñar porque viene de adentro. A los 8 años, hizo su primera presentación interpretando a un pequeño pájaro en una obra sobre la libertad. Tenía pocas líneas, pero robó la escena con sus movimientos y con una actuación tan natural que nadie podía dejar de mirarlo. A
A lo largo de su infancia y adolescencia, César participó en todas las obras de la escuela. Interpretó a Don Quijote, emocionó al público como El Principito y hasta dirigió una obra creada por él mismo. El teatro se había convertido en su idioma natural, en el lugar donde más se sentía él mismo. Pero en casa, la realidad tenía otra lógica. Sus padres, como muchos padres que aman a sus hijos y quieren protegerlos, tenían miedo de que la carrera artística no fuera estable, que no garantizara el sustento necesario para vivir dignamente. Después de muchas conversaciones, César tomó la decisión de estudiar arquitectura en la prestigiosa Universidad de La Habana, intentando conciliar el sentido práctico de sus padres con su propia vocación artística. Durante los 5 años de carrera universitaria, César se destacó en todos sus proyectos, pero siempre incorporando en ellos elementos teatrales que sus profesores notaban con admiración. Decían que sus proyectos de arquitectura parecían verdaderos escenarios llenos de vida, que había en ellos una sensibilidad narrativa que iba más allá de los planos y las medidas. Pero incluso mientras cursaba la carrera que sus padres querían, César nunca abandonó el teatro. Participaba en el grupo de teatro de la universidad, buscando en ese espacio la expresión que la arquitectura no podía darle completamente. Esa tensión entre lo que uno debe hacer y lo que uno siente que tiene que hacer es algo que muchas personas conocen, y César la vivió con toda su intensidad. En 1980, cuando tenía 21 años, la vida de César Évora dio un giro que cambiaría todo para siempre. Cuba atravesaba un período de grandes dificultades, escasez de alimentos, incertidumbre económica, un futuro que se veía oscuro para muchos jóvenes con sueños grandes. César tomó una de las decisiones más difíciles que puede tomar una persona: dejar su tierra natal, dejar a su familia, dejar todo lo que conocía para buscar nuevas oportunidades en México. Con una sola maleta que contenía ropa, libros de teatro y fotos de su familia, se despidió de Cuba con el corazón partido. Su madre preparó por última vez su plato favorito. Su padre lo abrazó en silencio, porque hay abrazos que no necesitan palabras para decirlo todo. Llegar a México no fue fácil. Los primeros años fueron duros, muy duros. César trabajó como mesero en restaurantes, dio clases de arquitectura a estudiantes particulares y al mismo tiempo participaba en castings para teatro y televisión sin rendirse nunca. Esa capacidad de aguantar, de seguir intentando incluso cuando los resultados no llegaban, es una de las cualidades que definen a César Évora como persona. No fue alguien que llegó a la fama de golpe por suerte o por contactos. Fue alguien que la construyó ladrillo a ladrillo, día a día, con trabajo constante y con la fe inquebrantable de que su momento iba a llegar. Y cuando llegó, fue con toda la fuerza que merecía. En los años 90, la carrera de César explotó y se convirtió en una de las grandes estrellas de las telenovelas mexicanas. La producción que lo catapultó a la fama masiva fue La Dueña, en 1995, donde su actuación fue tan memorable que lo instaló definitivamente en el corazón del público latinoamericano. Pero los problemas de salud que marcarían parte de su vida ya habían comenzado antes de ese gran éxito. En 1982, cuando su carrera apenas estaba comenzando en México y todavía luchaba por abrirse camino, recibió la noticia más devastadora que puede recibir un hijo. Su padre, Roberto, había fallecido en Cuba a causa de una neumonía, y César no pudo ir al funeral. Su situación migratoria y la falta de recursos económicos lo dejaron paralizado a miles de kilómetros de donde necesitaba estar. Esa herida, la de no haber podido despedirse de su padre, la de no haber estado presente en el momento en que la familia más lo necesitaba, es el tipo de dolor que no se cura con el tiempo. Se aprende a vivir con él, se aprende a cargarlo sin que aplaste, pero nunca desaparece del todo. César Évora habló en diferentes ocasiones de cómo ese momento marcó su vida de una manera muy profunda, de cómo la distancia y la imposibilidad de regresar a Cuba lo afectaron emocionalmente durante años. Para un hombre que creció en una familia donde el teatro era un ritual compartido con su padre,
Perderlo sin poder estar presente fue una herida que dejó cicatrices que solo él conoce en toda su dimensión. Los problemas de salud física llegaron también. En 2010, César fue hospitalizado de urgencia para una cirugía de vesícula. Una intervención que, aunque resultó exitosa, fue un golpe de realidad fuerte. Un recordatorio de que el cuerpo tiene límites, de que la salud no es algo que se puede dar por sentada. Pero el susto mayor llegó en 2015, cuando los médicos descubrieron que César tenía la presión arterial muy alta, una condición que, si no se controla, puede derivar en consecuencias muy serias, incluyendo infartos y accidentes cerebrovasculares. Ese diagnóstico lo obligó a hacer cambios radicales en su estilo de vida, a replantear completamente su rutina y sus hábitos, y César lo hizo, con la misma determinación con que enfrentó todo en su vida. Después de ese diagnóstico de presión arterial alta, César Évora comenzó a practicar ejercicio regularmente, a hacer caminatas diarias, a seguir una alimentación saludable y a incorporar el yoga y la meditación en su rutina. Esos cambios no fueron fáciles para alguien que había vivido durante años con la intensidad y el ritmo desenfrenado de las grabaciones de telenovelas, los viajes constantes y las presiones del mundo del espectáculo. Pero César los asumió con seriedad y con el compromiso de alguien que entiende que la salud es el activo más importante que tiene una persona. Esos cambios le permitieron seguir activo, seguir trabajando, seguir siendo la presencia vital y apasionada que siempre fue en los escenarios y en las pantallas. A lo largo de su carrera, César también enfrentó algunas polémicas, rumores de conflictos detrás de cámaras en algunas grabaciones, críticas sobre su perfeccionismo, que a veces generaba tensiones con sus compañeros de elenco. Pero quienes lo conocen de verdad hablan de un hombre que exige mucho porque se exige mucho a sí mismo primero, que busca la excelencia no por ego, sino por respeto al oficio que ama y al público que lo sigue. Esa actitud, que en el calor de una grabación puede generar fricciones, es la misma actitud que produjo décadas de actuaciones memorables que siguen siendo recordadas con admiración y con cariño por millones de personas. México entero, y con México toda la comunidad de fans que César Évora construyó a lo largo de décadas de carrera, vivió esos momentos difíciles con él, aunque muchos no lo supieran en ese momento. Porque César siempre fue discreto con sus problemas, siempre prefirió que el público lo conociera a través de su trabajo y no a través de sus dolores. Pero las historias de los grandes artistas son historias completas, con luces y con sombras, con éxitos y con caídas, con momentos de gloria y con momentos de una vulnerabilidad muy humana. En el próximo capítulo vamos a profundizar en el legado extraordinario que César Évora ha construido, en los proyectos que lo siguen moviendo hoy, y en todo lo que esta historia nos enseña sobre la fuerza de un hombre que nunca dejó de creer en el poder del arte. César Évora, la infancia humilde en La Habana, el dolor de dejar Cuba, los primeros años duros en México, la pérdida de su padre sin poder despedirse y los problemas de salud que lo obligaron a replantear su forma de vivir. Ahora es momento de conocer el otro lado de esta historia, el lado del hombre que a pesar de todo construyó una carrera extraordinaria, que encontró el amor, que formó una familia, que desarrolló talentos que pocos conocen y que hasta el día de hoy sigue siendo una fuerza activa y apasionada en el mundo del arte y del entretenimiento. Porque la historia de César Évora no es solo una historia de dolor, es sobre todo una historia de triunfo. Fue en los pasillos de Televisa, la televisora más poderosa de México y una de las más influyentes de toda América Latina, donde la vida personal de César Évora también encontró su mejor capítulo. Allí conoció a Vivian Domínguez, una productora de televisión con talento y personalidad que lo enamoró rápidamente. No fue el tipo de romance lento y cauteloso. Fue uno de esos encuentros en que dos personas se reconocen desde el primer momento y deciden apostar por lo que sienten sin dudarlo demasiado. Se casaron pocos meses después de conocerse, y la felicidad que llegó con ese amor fue la base estable que César necesitaba para seguir construyendo su carrera con la tranquilidad de tener un hogar real detrás de él.
La familia creció con la llegada de sus dos hijos. Rafael nació en 1990 y su hermano Israel llegó en 1993. Para César, que había crecido en una familia donde los lazos familiares eran el centro de todo, ser padre fue una de las experiencias más transformadoras de su vida. A pesar del ritmo intenso de las grabaciones, de los viajes y de todas las exigencias de una carrera en pleno ascenso, siempre encontró la manera de estar presente para sus hijos. Sus compañeros de trabajo recuerdan que en los momentos libres entre tomas, César hablaba de sus hijos con un orgullo y un amor que era imposible no notar. Para él, el éxito profesional nunca tuvo sentido separado del éxito personal y familiar. La década de los 90 fue el período de mayor proyección pública de su carrera. La Dueña, estrenada en 1995, fue la producción que lo convirtió en un nombre conocido en todos los hogares latinoamericanos que sintonizaban las telenovelas mexicanas. Su actuación en esa producción fue tan convincente, tan llena de matices y de verdad, que consolidó definitivamente su posición como uno de los actores más respetados de la industria. Pero lo que muchos no saben es que detrás de ese éxito había años de trabajo silencioso, de preparación constante, de personajes construidos con una dedicación casi obsesiva que pocos actores están dispuestos a mantener durante tanto tiempo. Lo que distingue a César Évora de muchos actores de su generación es precisamente esa dedicación al oficio que va más allá de lo que la cámara puede capturar. Él es de los actores que estudian sus personajes con una profundidad que incluye leer sobre la época, sobre el contexto social, sobre la psicología del personaje, sobre los pequeños detalles que nunca van a ser visibles en pantalla, pero que informan cada gesto, cada mirada, cada pausa. Esa forma de trabajar, que tiene sus raíces en su formación teatral desde niño y en los libros de teatro que llenaban el apartamento de su padre en La Habana, es la que produce actuaciones que el público recuerda décadas después de haberlas visto. Una de las facetas menos conocidas de César Évora es su extraordinaria capacidad lingüística. En un mundo donde muchos artistas trabajan toda su vida en un solo idioma, César habla 4 con fluidez: español, inglés, portugués y francés. Esa habilidad no es solo un talento intelectual. Es también una herramienta que le abrió puertas en mercados que para otros actores de habla hispana eran inaccesibles y que le permitió conectar con públicos muy distintos en diferentes partes del mundo. El dominio de esos idiomas es también un reflejo de su curiosidad intelectual permanente, de ese interés genuino por el mundo y por las culturas que lo rodean, que forma parte esencial de su personalidad. Otro talento que sorprende a quienes lo conocen de cerca es su pasión por el ajedrez, un juego que aprendió de su padre cuando era niño en La Habana. El ajedrez no es un hobby casual para César, es una práctica seria que lo acompaña desde la infancia y que él describe como una forma de mantener la mente activa, de pensar con estrategia, de encontrar calma en la complejidad. Hay algo muy simbólico en el hecho de que el juego que comparte con la memoria de su padre siga siendo parte de su vida cotidiana décadas después. Es una manera de mantener vivo ese vínculo, de seguir conectado con el hombre que le enseñó a amar el teatro y que no pudo despedirse de él en persona. César también es un coleccionista apasionado de relojes antiguos, con una colección que supera las 100 piezas raras. Los relojes, con su mecanismo preciso y su relación directa con el tiempo, parecen una metáfora perfecta para un hombre que ha vivido tan conscientemente cada etapa de su vida. Cada reloj en su colección tiene una historia, un origen, un valor que va más allá del precio de mercado. Para César, coleccionar relojes es también una forma de conectar con la historia, de tener en sus manos objetos que estuvieron presentes en otros momentos, en otras vidas, en otros tiempos. Esa sensibilidad hacia la historia y hacia los objetos que la portan dice mucho sobre la profundidad de su carácter. Cerca de la Ciudad de México, César mantiene una pequeña finca donde cultiva café orgánico. Esa finca, que pocas personas conocen, es para él un espacio de reconexión con sus raíces cubanas, con la tierra, con algo concreto y real
que está fuera del mundo artificial del entretenimiento. Cuba es un país con una larga tradición en el cultivo del café, y cuidar esas plantas en suelo mexicano es una manera muy personal de llevar un pedazo de su tierra natal consigo, de honrar de dónde viene mientras construye su vida en el lugar que eligió. Quienes lo han visitado en esa finca dicen que es el César más relajado y más auténtico que han conocido. Un hombre en paz con la tierra y consigo mismo. Desde 2005, César Évora mantiene activo un proyecto social llamado Alas al Teatro, que ayuda a jóvenes cubanos y mexicanos a estudiar artes dramáticas. Ese proyecto, que es quizás el del que más orgulloso se siente en toda su vida, nació de una convicción muy simple pero muy poderosa, que el acceso al arte no debería depender del dinero que tenga una familia, que el talento existe en todos los rincones y en todos los estratos sociales, y que lo único que muchos jóvenes necesitan es alguien que les abra una puerta y les dé las herramientas para cruzarla. Alas al Teatro es la manera en que César devuelve lo que la vida le dio, la oportunidad de soñar con el arte como un camino posible. Lo que hace especialmente significativo ese proyecto es que César lo financia y lo sostiene con recursos propios, sin depender de patrocinadores corporativos que pongan condiciones. Esa independencia le permite tomar decisiones basadas exclusivamente en el bien de los jóvenes que participan, no en los intereses comerciales de nadie. En un mundo donde muchas iniciativas sociales de figuras públicas son principalmente estrategias de imagen, el compromiso de César con Alas al Teatro es genuino y sostenido. Más de 20 años de trabajo constante que han cambiado la vida de decenas de jóvenes que de otra manera nunca habrían tenido acceso a una formación artística de calidad. La frase que César Évora repite cuando le preguntan sobre su edad y sobre el futuro de su carrera lo define perfectamente. La edad es solo un número. Lo importante es mantener la pasión por lo que hacemos. Esas palabras no son un cliché vacío viniendo de él. Son el resumen de una filosofía de vida que se puede ver en cada decisión que ha tomado, en cada proyecto que ha asumido, en cada mañana en que se levanta temprano para hacer ejercicio, estudiar guiones y seguir apostando por el arte con la misma intensidad que tenía ese niño de 8 años que robó el escenario en la escuela primaria José Martí de La Habana. Su legado en las telenovelas mexicanas es incuestionable. Décadas de personajes memorables que el público recuerda con un cariño genuino. Una forma de actuar que combina la técnica más rigurosa con una naturalidad y una autenticidad que hacen que sus personajes se sientan siempre reales, nunca artificiales. Y todo eso construido desde cero, por un hombre que llegó a México con una maleta, sin contactos y sin garantías, y que con trabajo, talento y una voluntad de acero, convirtió ese punto de partida tan modesto en una carrera que forma parte de la historia del entretenimiento latinoamericano. Hoy, con más de 6 décadas de vida vividas con una intensidad poco común, César Évora sigue activo, produce series para plataformas de streaming, sigue apoyando a jóvenes artistas a través de su proyecto social, cuida su café en la finca, juega ajedrez, estudia idiomas y se levanta temprano cada mañana con la energía de alguien que todavía tiene mucho por dar. Los momentos difíciles de salud que enfrentó, la cirugía de vesícula, la presión arterial alta, los años de cambios obligados en su estilo de vida, no lo detuvieron, lo transformaron, lo hicieron más consciente de sus límites, pero también más agradecido de sus capacidades. La historia de César Évora es, en su esencia más profunda, una historia sobre lo que es posible cuando una persona tiene claro quién es y no renuncia a eso por nada. Es la historia de un niño de La Habana que amó el teatro desde que era tan pequeño que no entendía todas las palabras, pero sentía todo lo que las historias le hacían al corazón. Un hombre que cruzó el mar con una maleta y un sueño, que enfrentó los golpes de la vida sin quebrarse, que construyó una carrera, una familia, un legado y una forma de devolver lo que recibió. México lo adoptó como propio, y César Évora le devolvió ese amor con décadas de trabajo, de arte,
y de una generosidad que sigue viva en cada joven artista que, alas al teatro, ha ayudado a volar. Gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado con nosotros hasta el final de este reportaje sobre César Évora. Un hombre que con su historia de vida nos enseña que la pasión, el trabajo y el amor por lo que uno hace pueden superar cualquier obstáculo. Si este video te llegó al corazón, dale like, compártelo con quien quieras, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video como este. Seguimos aquí para ustedes. Hasta el próximo video.